Ahí está. No, y tengo que aventarme los apuntes ahora de Ponciano también. Mil, vale, más. Aquí estamos triunfando por México. Aquí andamos triunfando por México. Que Uriel Alberto subió un nuevo video diaria del área entre una función y longitud. También voy a estar subiendo los videos de energía de estos. No sé si. Yo creo que solo cuando hagamos ejercicios, ¿no? ¿O qué? No sé. Pues igual. Lo que quiero que veas es que estoy suscrito a tu canal. Para que tengas más followers. So we are going to talk about global warming. Do you know what global warming is? Warming. Say for this word. Warming. What did you say? Warming is become or make or become warm. Do you remember what is warm? Warm. Pues guerra. Warm. ¿No? ¿Eh? Ah, no, pero ese es warm, ¿no? Warm. Having or producing a comfortable high temperature. To become warm. To cause to become warm is less cold. Cold. Oh, ya. Calentamiento. Ajá. Global warming is so what is global warming? Is the global warming is the ongoing rise. Ongoing rise the average temperature of the Earth's climate system, and has been demonstrated. ¿Sí es así? Demonstrated by direct temperature measurements and the measurements of various effects. Do you remember what is measurements? You take a measure with a rule. Do you know what a rule is? A rule is a piece of wood or plastic that it has marked with numbers on it.
A measurement, you can make it with a rule, with a timer, with a The same in the right the music, measurements. but You do in the music the measure the measure. is the compass. The measure is something that you can measure. A measurement is something that you measure, and you measure with a measure unit and a measure instrument. Measure is to give a number to a physical quantity with a measure instrument. Like your age. What is your age? Your age is a measurement that you take from the bottom of you, The born. your bottom, your shoes to the top of your head. Yeah. That is the age. Age. Height. The height. Height. The height. And the weight. The weight is how many pounds, how many kilograms of your body mass. Huh? That's your body mass. Hey, weight, height. 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 Height Height. is the measure of from the measurement from your shoes to the top of your head, and is given in meters or centimeters. In the United States, it's inches. Or feet. So, what is measurement? Mediciones. By direct temperature measurements of various aspects of the environment. So in this picture, we have how has changed the temperature in the last 50 years. It has been an increase that ranges from -1 Celsius degrees and 4 Celsius degrees. And in most of the surface, the Earth surface, has been an increase in the average temperature. Marked with red, the North Pole is where has been a higher temperature increase, almost 4 Celsius degrees in the North Pole. And for example, Mexico is about 1 degree, half degree. And only a few places in Earth has been a decrease in the average temperature, like what? How do you call this place? This place is called. Oceania. How do you call this place in the Earth? The surface, Earth surface. This place is called the North Pole. What I'm pointing at. But why is the high temperature? What is the what? Why is the high temperature and I don't know. The red color in the North Pole. I don't know why North Pole.
he has been a higher increase in the North Pole than the South Pole. The South Pole, maybe, I don't know if he is related with human activities, because human activities has consequence increase in the carbon dioxide concentration. Do you know that carbon dioxide concentration is what makes more likely to increase the temperature? Because the carbon dioxide, it acts like a greenhouse effect, like produce a greenhouse like effect. In a greenhouse, do you know what a greenhouse is? Yeah. Greenhouse is a place where you grow plants, fruits, using glasses. It's like a small house where you. Yes, I know it. Invernadero. Okay. The greenhouse effect is something like this. Well, I need to. In a greenhouse, you have a glass, and radiation for the sun. The sun radiates mostly light, visible light. Do you know what I'm saying? Visible light. There is a lot of visible radiation. Well, light is visible, but visible radiation, it comes from the sun. The sun emits mostly in the visible region of the electromagnetic spectrum. Electromagnetic spectrum is all the possible wavelengths that you can radiate with electromagnetic radiation. Electromagnetic waves are produced by many phenomena, like the cell phones. The cell phones produce radiation that is called microwaves. Okay, so we are going talking about microwaves. Electromagnetic radiation is a phenomenon that is caused by oscillation in the electric field and the magnetic field. Field es campo. En el campo magnético y en el campo eléctrico y magnético. This radiation propagates perpendicularly to the magnetic and electric field. As every wave, the wave has wavelength and frequency. The frequency and the wavelengths dictates how much energy this radiation has. There are a lot of different electromagnetic waves depending on the wavelength of the visible light.
is about half micrometer. It's very, very small. And microwaves is almost 1 centimeter, the wavelength. And FM radio waves are like 1 meter, and AM waves are about 10 or 100 meters. So that is why microwaves, you need to receive a electromagnetic wave, you need a sensor that has almost the same length that the wavelength. That is why radio receptor has an antenna that are almost the same size that the wavelength. If you have a bigger wavelength, if you have this wavelength, you need antenna that it has almost the same size. ¿Sí entienden qué estoy diciendo? Para que puedan recibir una onda electromagnética necesitan una antena casi del mismo tamaño que de la longitud de onda. Entonces, si ustedes cambian la frecuencia un poco, tienen que también cambiar el tamaño de la antena. Es por eso que los radios de antes como que había que ponerla de cierto tamaño para que jalara a captar a la señal. Pero no, las ondas electromagnéticas de la luz normalmente son muy, pero muy pequeñas. Todos los cuerpos emiten, a ver, déjame ver. Todos los cuerpos emiten radiación, todos los cuerpos emiten radiación y dependen de su temperatura. Los cuerpos más calientes emiten luz radiación con más energía. Los cuerpos más fríos emiten radiación con luz menos energía. Por ejemplo, nosotros emitimos casi infrarrojo. Es por eso que casi no podemos vernos en la noche. Pero un objeto caliente sí lo podemos ver en la noche, porque emite luz visible. Cuando nosotros calentamos un objeto, el objeto empieza a aumentar, conforme aumenta su temperatura, también incrementa la frecuencia de la radiación. Aquí en la parte de arriba vemos la frecuencia, pasa de infrarrojo lejano a infrarrojo cercano, y cuando ya está más caliente, se empieza a ver rojo. Si nosotros tenemos una parrilla y la calentamos, empieza a ver que empieza a tener un resplandor en rojo. ¿Sí, César? Sí. ¿Sí has visto eso? Que se empieza a ver que las parrillas cuando se calientan se ven en rojo. Sí. Conforme más aumentamos la temperatura, se empieza a ver amarillo. Se empieza a ver amarillo. De hecho, el sol está a 6,000 grados, por eso se ve amarillo. Y si calentamos más, se empieza a ver un color verde, como ya empieza a tirarle azul, o un blanco muy, muy intenso, como el del arco eléctrico. La luz que da el arco eléctrico es un color como más azul que la del sol, porque está más caliente a veces el arco eléctrico. Y lastima mucho. De hecho, empieza a emitir, un momento llega a emitir ultravioleta y quema los ojos, pues por eso debemos usar la protección. Entonces, ¿pero qué pasa? Entonces, cuando un cuerpo, el sol está emitiendo luz visible, casi toda la luz que emite el sol es visible. Vamos a ponerla así y el suelo también está emitiendo luz, pero una luz con menos energía. Entonces hagan de cuenta que el vidrio lo que hace es que permite el paso de la luz, pero cuando choca con el suelo la absorbe y lo transforma en otro tipo de luz, que rebota en el vidrio. Entonces así queda atrapada. La luz entra, y si rebotara luz podría salir, pero en el momento en que toca la Tierra se transforma en otra onda, porque la Tierra está más fría,
se transforma en infrarrojo y ya no puede salir porque el vidrio no deja salir el infrarrojo. De hecho, pues, por ejemplo, en las carnitas ponen un vidrio porque el vidrio emite bastante, impide bastante bien el paso de la radiación infrarroja. De hecho, a lo mejor lo podemos ver en un video. Fíjense cómo en este video vamos a ver un vato que está viendo con una cámara infrarroja. Ahí está el vato viendo con una cámara infrarroja. Como el cuerpo está más caliente que el suelo, emite de todos modos más radiación infrarroja el cuerpo que el suelo, porque estamos más caliente y eso es con lo que hacen para que funcionen las cámaras infrarrojas. Más que el sol está mucho más caliente y emite una radiación de más energía. ¿Sí, más o menos? ¿O está muy complejo lo que estoy diciendo? No, sí. ¿No? Profe, ¿Qué pasó? ¿se acuerda que usted nos había dicho que en realidad los agujeros no es porque esté... Ya ve que cuando hacemos sombra Ahí, se ve oscuro. sí. Entonces usted nos había dicho que no era por la oscuridad, era por la radiación, algo así usted había mencionado. Pero no me acuerdo. La ¿Qué era? oscuridad es que no hay radiación. ¿Cómo? La oscuridad es que no hay radiación. Fíjense, por ejemplo, aquí el vato se pone, fíjense, una bolsa de plástico absorbe la luz visible negra, absorbe la luz visible, pero si se fijan casi no absorbe la luz infrarroja. ¿Y si pusiera un vidrio? No se ve. El vidrio absorbe, el vidrio es al revés, el vidrio deja pasar la visible, pero Pero no deja no. pasar la infrarroja. Ahora, Entonces, a ver. Creo que ahí trae un vidrio. A ver, ya agarró un vidrio el vato, creo. de veras. Ájala. Es por eso, pues, que los invernaderos tienen vidrios, porque el vidrio hace eso. Llega la luz visible del sol, pasa la visible, pero cuando la visible toca el suelo, se transforma, calienta el suelo, pero ya el suelo la transforma en infrarroja porque el suelo está más frío. Y entonces toda esa radiación se queda atrapada porque el vidrio no va a dejar que salga. Dejó que entrara en forma de visible, pero ya no entra. De hecho, el papel, pues el papel también absorbe bastante, ¿no? Papel, aunque el papel absorbe también la visible, ¿no? Porque no puedes ver a través. Por ejemplo, ahí pones la mano y pues empieza a calentar. Donde empieza a calentar, pues ya se ve más. ¿Sí, más o menos? Sí. Pues ya más o menos entendimos cómo es el efecto invernadero, ¿no? Y resulta que el dióxido de carbono tiene un efecto parecido. El dióxido de carbono también deja pasar la luz infrarroja, digo la luz visible, pero no deja pasar la infrarroja, entonces hace que se empiece a calentar la Tierra. Un planeta que tiene mucho dióxido de carbono es Venus, y Venus está como a 400 grados centígrados. Ajá. La superficie está calientísimo, pues te derrites ahí. Porque tiene mucha... Venus casi tiene pura... la atmósfera de Venus es casi puro dióxido de carbono. Y eso pues es lo que se cree pues que si subimos, o se sabe pues que si aumentamos la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera, va a aumentar la temperatura de la Tierra. Venus también está más caliente porque está más cerca del Sol, pero no por esa razón pues está tan caliente. O sea, sería insoportable aquí en la Tierra 400 grados centígrados, sino que también gran parte de la temperatura que está es esa, que absorbe mucha energía del Sol visible, pero ya no deja salir la radiación infrarroja.
Entonces casi tiene muchísima dióxido de carbono. Entonces eso es lo que va a estar pasando. Eso es lo que va a estar pasando si nosotros emitimos mucho dióxido de carbono a la atmósfera. ¿Se acuerdan de dónde provenía ese dióxido de carbono? Pues ¿Por qué? prácticamente todo, ¿no? Cuando generábamos energía, ¿por qué se generaba dióxido de carbono? En la combustión, ¿no? ¿De la combustión de qué? De, por ejemplo, de combustibles lo que era el minerales, gas o del carbón. Ándale. ¿Cuál generaba más dióxido de carbono, el carbón o el gas? carbón. Carbón, Carbón, el gas además que generaba. agua. Además de Agua. Entonces, bueno, ok. Entonces, cada vez que generamos energía, we are making a lot of carbon dioxide. So that is why we need to avoid producing carbon dioxide. That is the question with the global warming. Más o menos, sí me pueden más o menos repetir más o menos qué hemos dicho sobre a qué se debe el calentamiento global. Bueno, ahorita por lo que estaba diciendo al final, en realidad tiene que ver con lo del dióxido de carbono que está pasando la luz visible, pero no la infrarroja, y lo que hace que se caliente, Ah, se sí, pasa mantenga efecto. como ¿Cómo se le llama caliente, ese pues. efecto de que pasa la visible pero no la infrarroja? Es el invernadero, ¿no? El greenhouse. Efecto invernadero, muy bien. ¿Cómo cuánto ha aumentado la temperatura de la Tierra en promedio en los 50 Vario. años? Eh, ¿Cómo cuánto fue? Un medio como 3 o 2 grados, ¿no? Digo, en esos años. Ajá. De hecho, en Desde este- promedio es como 0.8 grados. En Ah. el Polo Norte era más, ¿no? El Polo Norte está calentando más. Y de hecho hay partes del Polo Sur que se han enfriado un poquito, Ah, sí, pero sí. casi en general no. Pero casi en gran parte ha aumentado 2 grados, ¿no? Casi. 1 grado arriba de 1 grado. En el Polo Norte hasta 2, 4 casi. Entonces que son como rangos, pues, ¿no? Eh, Entonces este mapita ya lo saben identificar, ¿no? Casi Sí. en todos los... Curiosamente en China no se ha calentado tanto, ¿no? Y eso que son los que están produciendo más. ¿Por qué está contaminando China más? ¿Se acuerdan? Habíamos mencionado eso. Sí, porque usan más carbón ¿Como cuánto para porcentaje generación de energía, ¿no? Sí, era Y para además China genera muchísima más energía, ¿no? Que todos los países. De hecho, genera casi el doble que Estados Unidos. Puede Sí, generar pero como también más contaminación. Y también más contaminación. Usan genera ese como una tercera sistema parte de toda porque la energía. ¿Eh? Sí, genera como una tercera parte de toda la energía que se genera, más o menos. Una tercera parte. Más o menos, que Estados Unidos como un sexto y todos los demás no gastan tanta energía. Europa también haga más o menos generar como Estados Unidos. digamos que también que el generar este carbón es la forma más económica, es la más barata, por eso lo utilizaban, pero pues también es lo que más contamina. ¿Cómo cuánto costaba el kilo de carbón? ¿Se acuerda? 10 centavos, no, 80 centavos mexicanos. Como 80, con menos de $1, ¿no? Y Sí, 80 centavos mexicanos. Bueno, entonces, pues ahí vamos. De hecho, hay gases también que son que son más, tienen peor efecto invernadero que el dióxido de carbono, que es el metano, que según la actividad agrícola también produce mucho. Al descomponerse la caca de vaca, se genera metano, que muchos también están utilizando como energía renovable. También a ese metano le llaman biogás. Aunque es un poco pues difícil tratarlo, pues, porque tienes como que echar la caca en tanques. Se llaman biodigestores a esos. Y lo principal que se genera ahí es metano. Aunque el metano, pues ya cuando lo quemas no contamina mucho. Aunque sí se transforma en dióxido de carbono y agua, contamina menos que el carbón, te da energía.
Y el metano a secas sí sería peligroso más soltarlo a la atmósfera, porque genera, es un gas también de efecto invernadero que tiene esa propiedad, que absorbe la luz visible. Digo que deja pasar la luz visible, pero no la deja salir. Bueno, ¿qué más? Pues más o menos, ¿no? Sí queda un poco más claro qué es el efecto y por qué más o menos se sabe que eh, por qué más o menos se sabe la temperatura. Digo, ¿por qué se sabe que el calentamiento global, nosotros tenemos que ver con el calentamiento global? Ha habido pues un cambio en la temperatura promedio de la Tierra. Fíjense, en esta gráfica, la temperatura de la Tierra se mide como desde hace 100 años, aunque no se medía tan bien, pues, pero de todos modos ya desde hace 100 años en los centros meteorológicos siempre hay un termómetro, uno que mide la humedad, higrómetro se llama, y Hidrómetro, un barómetro que mide la presión. meter. Entonces, we had a steadily increase from 1960. We can see that from 1960 has increased the temperature steadily. O sea, ha aumentado constantemente desde los 60 para arriba, ha estado aumentando la temperatura promedio de la Tierra. ¿Y en qué momentos, en qué años empezamos a contaminar más? Pues más o menos desde esta época, ¿no? Antes, pues sí, como que sí había fábricas, pero no tantas. La población ha aumentado muchísimo, fíjense. A ver. También tiene pues que ver cómo ha Puede decir que desde aumentado. la revolución industrial, ¿no? ¿Eh? Después decir desde la revolución industrial ha aumentado mucho la contaminación. Y también fíjense, en el 50 había 2.000 millones de personas. En el 30. Y ahorita hay como 7.000 millones de personas, casi 8.000 millones. Fíjense cómo está esta curva de población. Como del 50, del 40 para arriba empezó a aumentar la población. Y fíjense ahora la temperatura, ¿dónde está? Fíjense cómo va la curva del... ¿Dónde quedó? Fíjense la curva de la temperatura de la Tierra. Empezó a subir también desde el 30, ¿no? Ay, ya se movió esta chica. Aquí está. Fíjense la temperatura de la Tierra y también la curva de la población. Casi están relacionadas, ¿no? Conforme más gente hay, también más aumentó la temperatura. Pues es que también se hace, eso está ligado directamente con la contaminación y con la producción de energía, ¿no? Simón. Entonces, cada individuo demanda una generación de energía y pues también representa contaminación. Cada que compramos cosas, cada vez que hacemos cosas con plásticos, nuestra comida la transportan camiones y esos camiones contaminan, pues. La misma comida, las vacas que nosotros criamos generan contaminación, la ropa que usamos, la energía, la electricidad que estamos utilizando también contamina porque no viene de energías limpias. Una cosa son energías renovables y otra cosa son energías limpias. Hay que tener así en cuenta eso, porque hay energía renovable que también contamina. Por ejemplo, el bioetanol es renovable porque se puede sacar de las plantas que constantemente están creciendo, pero no es una energía limpia, porque cuando quemamos alcohol, ¿qué creen que se genere? ¿Qué creen que se genere cuando nosotros quemamos en un motor alcohol?
Fíjense, nosotros tenemos etanol y le agregamos oxígeno, ¿y en qué se va a transformar? Agua. En agua También con dióxido de CO2. carbono y agua. Entonces, no es lo mismo energías renovables que energías limpias. ¿Qué tipo de energía sí creen que sea limpia, que no genere dióxido de carbono? Por ejemplo, ¿el biogás es una energía limpia? No, porque genera dióxido de carbono. Genera dióxido de carbono, y el bioetanol también es una... ¿Es renovable el bioetanol? No. Podemos generar cada vez más etanol Podemos estar generando constantemente etanol. Pues sí, ¿Podemos generar petróleo? No, no, ¿La energía solar será limpia? Sí, sí, eso sí. relativamente. ¿Genera dióxido de carbono? No, ¿La energía eólica será limpia? sí, Sí. ¿Es renovable la eólica? sí. sí, ¿La energía nuclear será limpia? Mm, Había dicho que era una energía más limpia, pero tiene sus riesgos, pues. Sí, la energía nuclear se considera en ese sentido limpia, pues no tiene emisiones. De hecho, casi toda la energía de Francia es energía nuclear y no tiene casi contaminación, al menos de dióxido de carbono. Pero lo malo es pues que los desechos radioactivos también son medios difíciles y caros de procesar. Bueno, ¿qué más? A ver, vamos a ver. pero sí es rentable, ¿no? Sí es rentable, No, sí, la energía nuclear sí es rentable. aunque Mientras salga cuides, pues caro. bien. La planta sí es cara ponerla, pero una vez que ya la pones es más barata. Y pues puede estar ahí un buen rato. Sí, es muy rentable la energía nuclear también. A ver, entonces. A ver, aquí hay otras más cosas. Por ejemplo, aquí, ¿qué gases están apoyando al cambio climático? El dióxido de carbono es el principal. Luego sigue Metano. Aquí esto que dice halógenos, digan un ejemplo de halógenos. ¿Quiénes serían halógenos? ¿Qué gas son los gases de la familia de los halógenos? Amoníaco. No. A Jeje, ver, no busquen pegó. ahí, ¿cuáles son los halógenos? Es un Es grupo de como la tabla periódica, es del grupo 7 de la tabla el periódica. bromo, el yodo, Flor, el fluoruro, cloro, El flúor, cloro, No, el el cloro, astato. el astato. El astato, sí, bueno, ese radioactivo casi no se usa. De hecho, pues el flúor se utiliza mucho. Sobre todo en las pastas, pero hay unos materiales. El cloro, de hecho, ese se utiliza más. El cloro, pues es bien conocido, ¿no? Por todos nosotros. El flúor también no es tan conocido, pero se usa en las pastas de dientes y se le echa al agua. ¿Sabe que el flúor causa retraso mental? Pero aún Ajá. así se le echa al agua. Pero bueno, ahí hay una polémica de que si le deben echar. Dicen que te quita las dientes, que te quita las caries, pero también causa retraso. El cloro, bueno, además de limpiar, se utiliza para muchos procesos químicos. También el proceso en la creación de refrigerantes. Casi todos los refrigerantes tienen unos compuestos que se llaman clorofluorocarbonados, que está como el clorofluoroetano. Lo han cambiado por flúor. Han estado cambiando por fluoro. En su clase de refrigerantes, ¿cuáles eran los refrigerantes más comunes? El RF123 no era uno de los... ¿Cómo se llama? El 134, 134. 134A. Ah, ese es el 134. común. Es un compuesto que tiene halógenos.
tiene 4 moléculas de flúor, es el tetafluoroetano. Entonces casi la producción de los refrigerantes también contamina un buen, y no tanto como el metano, pero sí que también genera un buen de contaminación. Entonces por eso aparece en esta gráfica, ¿no? Los halógenos también contaminan. El óxido nitroso también se debe a... En la combustión se genera a veces óxido nitroso, pues que también sale a la atmósfera. Al parecer hay aerosoles que también provocan un deceso, un decreso, ¿no? De disminución de la temperatura, como los aerosoles. Y también que el concreto esté de color blanco. Por ejemplo, las calles son de color blanco cuando es concreto. Eso refleja la luz del sol y hace que no se absorba en la tierra. Eso también ayuda a que la tierra se enfríe. Porque es como si le echáramos el zarolazo al sol, ¿no? El sol viene, manda sus rayos, y si fuera un espejo el suelo, se reflejaría la luz del sol. Entonces, que el suelo sea blanco también ayuda a que se enfríe la tierra. Hasta al parecer ya lo tienen calculado. Pero bueno. Entonces son de las cosas que hacen que aumente la temperatura de la tierra. Principalmente entonces son dióxido de carbono, metano. ¿Qué más? ¿Qué gases son los que...? Ya habíamos quedado que era el halógeno. Los halógenos. Digan ejemplos de El grupo 7 de la tabla periódica. Dos ejemplos. Los más comunes, el flúor y el... Flúor. Y el cloro. ¿No? Son... Creo que el flúor no sé. Y los que se clavan los dientes se empiezan a retrasar. Estoy muy limpio. Ya viene. Sí, ya te retrasaste. Ya valió. Creo que la producción de poliestireno creo que genera también, no estoy seguro que... Arma poderosa. R15. Lo roba la mafia, jefe. También creen pues que el unicel genera cuando tiene residuos de halógenos, y cuando los queman se generan fluorocarbonos, y creo que también por eso contaminan, pero bueno. No encontré ahorita. ¿Qué más? Entonces, aquí podemos ver en esta gráfica qué es las cosas que emiten más dióxido de carbono en el mundo. A ver, alguien que me diga en español cuáles son las principales. Los aceites, el gas. El gas, otros, ese es carbón. ¿El land use qué será? El land use, a ver, espérame. Ese no sé. Espérame. Land use, lands, ¿qué es? Busquen primero qué es land. Uso de la tierra. Tierra. Es el uso de la tierra. Por ejemplo, la ganadería y la agricultura también generan dióxido de carbono. O sí, por cómo se va deteriorando el suelo, ¿no? Con la agricultura. Las vacas generan Hidrógeno. dióxido de carbono. Hidrógeno también, generan mucho hidrógeno. También cuando hidrógeno. cosechan, cuando se cosecha se generan muchos residuos de la agricultura, que luego eso se queman y generan dióxido de carbono. Por ejemplo, si las pacas normalmente que son residuos de la cosecha del maíz, luego se les dan a las vacas. Las vacas se comen eso y ellas están exhalando dióxido de carbono, entonces ahí generan dióxido de carbono. Si los residuos de las plantas los queman, pues también se genera dióxido de carbono. O si los transforman en bioetanol, porque de los desechos de la agricultura es lo que se transforma en bioetanol, pues se transforma en etanol y luego el etanol se quema, también genera dióxido de carbono. Entonces casi la agricultura también genera dióxido de carbono, que es comparable con otras fuentes, pero si se fijan, bueno, el carbón es de la que más contamina
y no genera tanta energía como quizá como el gas. La gasolina, el petróleo, pues también contamina un buen, aunque el petróleo se hace en muchas cosas, no solo se hacen gasolinas. Muchos compuestos químicos vienen del petróleo, sobre todo los plásticos son los más comunes. ¿Qué más podemos hablar de? ¿Cuáles creen que sean los efectos negativos del calentamiento global? Bueno, la Tierra se está calentando y eso Pues es el bueno o eso es greenhouse. malo. O ponle que ya El se está greenhouse, calentando ¿qué? la Tierra, pero eso es bueno o es malo. ¿Es bueno o malo que se caliente la Malo, Tierra? ¿Por qué? es malo porque por ejemplo, simplemente si nos vamos por ejemplo, lo que veíamos en la gráfica que se está calentando el polo norte, se empiezan a derretir los polos, que es de donde podríamos obtener o donde se obtiene principalmente el agua potable o el agua bebible. Y si se están Hay gente que sí derritiendo, saca de los cielos. pues ya estamos abanicando ahí con esa parte. Además de que se empieza a calentar más el suelo y todo eso, aumenta el nivel del mar. ¿Qué más? Ah, cabrón, ¿por qué Fíjense, repites? fíjense, en este mapa tenemos dónde se ha desertificado el suelo. ¿Qué es desertificar? ¿A qué le suena desertificar? Pues que ya no se habita. Ya No, que no está. se habita. ¿Qué qué? Ya no se puede cosechar en él, que ya no puedes producir. Que Ya no no, puede crecer plantas o algo así, pues. sí, ya no crecen las plantas ahí, ¿no? Ya no sirven. Entonces, fíjense, aquí en el planeta hay un montón de zonas de la Tierra también desertificadas. Por ejemplo, todo el norte de México es desierto. Pues, Gran decir, parte de Estados Unidos no crecen casi plantas, o crecen muy pocas, casi nada más. Luego, pues son ahí matorralitos, ahí todos feos. En México también hay muchas partes donde casi no crecen plantas. Pero fíjense, en África hay pedazos así. África es mucho más grande que casi todo el resto del mundo. Está casi deshecho, casi hay un montón de lados donde no crecen plantas, todo Arabia. Entonces, si aumentamos el calentamiento global, corremos el riesgo de que la desertificación siga aumentando. Y pues eso va a hacer que de dónde vamos a sacar para tragar, pues, si no hay dónde cultivar. También las plantas, no solo por las plantas que nosotros comemos, sino también las plantas que comen los animales que nosotros comemos. Por ejemplo, ¿dónde vamos a sacar para darle a las vacas si no crecen plantas? Para darle a las vacas, a los puercos, Entonces se debe tener pues cuidado. Ahorita también uno de los problemas es, algo que tiene las plantas es que absorben el dióxido de carbono. Eso es bueno. Las plantas absorben el dióxido de carbono que nosotros generamos. Lo malo es que si las talamos, también ahí le estamos dando en la torre a lo que está absorbiendo el dióxido de carbono. Y también lo malo es que posiblemente el incremento de la temperatura aumente la desertificación de los suelos. Eso significa pues que entre más caliente esté la tierra, es más seguro que se vaya a desertificar. También hay varios lagos que